Quería escucharlo a Diego Esteves, que es economista y que vive en Madrid, para que nos cuente qué está pasando en términos económicos con el shock de precios de la energía y de los alimentos en España y en el resto de Europa. Diego, muy amable por atendernos. Muchas gracias. No, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Maxi? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, contame porque parece un escenario. Nosotros acá obviamente estamos, imagínate, 53% de inflación, el shock externo acelerando esto todavía más en medio, bueno, del acuerdo con el fondo, el descalabro de las variables macro. Pero contame el escenario de que se está viviendo, que me parece que es inédito en la economía europea y en particular ahí en Madrid. Sí, yo te diría que en la tarde de Europa de hoy ya prácticamente está anocheciendo. Estamos aquí en España en una situación francamente caótica. Recién las asociaciones de suministro de alimentos, las patronales, sacaron un comunicado diciendo que a esta velocidad o a este ritmo el sistema alimentario español colapsa. Yo te diría que estamos en la peor crisis desde la época de la guerra civil, estamos hablando de finales de los años 30. Todo desencadenado básicamente por la suba de los precios de la energía, el petróleo, empezando por el petróleo, la energía eléctrica y luego el gas. Todo eso se ha trasladado a todos los costos del sector de la cadena de producción española. Lo mismo está sucediendo en el resto de Europa, pero con una diferencia, que los demás países supieron encarar esto con bastante rapidez y procedieron a bajar el componente positivo, empezaron a bajar impuestos. En el caso de España, como el gobierno viene muy desequilibrado en sus cuentas fiscales desde la época de la pandemia y la verdad que no ha gestionado bien el tema de la energía, yo te diría que es reacio a bajar el componente impositivo, dijo que recién lo va a bajar a finales de mes, pero ya otros países han tomado la punta, como por ejemplo, te doy casos concretos, Italia, Irlanda, Suecia y demás, todos han procedido a eliminar los impuestos a los combustibles mientras ocurra esta emergencia. Y en otros países como Suecia o como Irlanda, encima de eso te dan el equivalente a 150 euros para asumir los costos de la calefacción en este invierno que todavía bastante se prolonga. Dicho esto, aparte de fotos que, bueno, se pueden ver las góndolas totalmente vacías, creo que la cámara ahí lo Vos está mostrando. nos enviaste unas fotos de algunas góndolas. Esto no es acá, sino es en Madrid. Eh, Sí, por- esto es ahora al mediodía, va ahora al mediodía, es un ratito, hace un rato va. es decir, hay una disparada de precios de alimentos y desabastecimiento en algunos sectores en particular. Mira, el tema de desabastecimiento es bastante general. Primero empezó con problemas en el suministro de combustibles en las estacioneras y ahora se está generalizando a todo el sector. Y el domingo está programada una gran manifestación en Madrid, aquí en Madrid, para todo el tema del transporte de pasajeros y para los particulares. Calculá que el fin de semana pasado fue de los transportistas y hubo 500.000 personas, 500.000, sí, digamos, entre vehículos y personas, y el gobierno está como que no sabe gestionar una situación así, digamos. Nosotros los argentinos sabemos cómo manejarnos, cómo pillar una situación de estas circunstancias, pero para los españoles, imagínate, hace 40 años que están conviviendo con el euro, con una inflación cercana a cero, y ahora estamos con una tasa de 2 dígitos. Calculá que los alimentos han estado creciendo a razón del 10% mensual, y ni hablar de lo que son los costes del gas, que han subido en 800%, o en otros casos la gasolina un 500%. Y hoy, por ejemplo, me llegó a mi WhatsApp, digamos, mirá qué interesante, los estacioneros procedieron con su clientela a organizar grupos de WhatsApp donde te dicen dónde podés cargar combustible más barato y durante cuánto tiempo, horas o días, porque esto puede suceder que un estacionero tenga combustible para un par de días y luego se queda sin suministro. Y hoy casualmente recibí, de quien yo soy cliente, me dijo, apúrate a llenar el tanque de gasóleo porque en Claro. las próximas 48 horas nos quedamos sin ¿Cuánto te carburante. subió la boleta de luz y de gas en los últimos meses? Mira, la factura promedio antes de esta crisis estaba por una familia de 4 miembros, matrimonio y 2 hijos, alrededor de 100, 120 euros.
Ahora está llegando a entre 300, 400 o 500 euros, depende. En mi caso, por ejemplo, me llegó con 370 euros. Claro. Pero hay otras familias que dependen cómo haga uso de la energía, porque aquí el sistema está desregulado y vos podés usar o consumir, mejor dicho, energía eléctrica en las horas valle, cuando es más barato, que generalmente es de madrugada, o en las horas pico. Pero hay actividades que las horas pico, por ejemplo, de ahora en adelante hasta las 12 de la noche estamos en una hora pico y es inevitable que uses la luz, Claro. la computadora y demás, pero no se te ocurre usar, por ejemplo, el lavavajillas ni el lavarropa. El lavarropa, los dos productos que más consumen electricidad, y eso hay que usarlo de madrugada, lo tenés que dejar Claro. programado o que alguien se levante para lavar la ropa con el lavarropa o la lavavajillas. Diego, lo que, No, es una... Diego, lo que eso estamos no viendo es- en las góndolas, ¿no? Vos decías remarcaciones muy fuertes de alimentos y desabastecimientos ahí en Madrid. Esto tiene que ver básicamente con Ucrania y Rusia, proveedores de granos, fundamentalmente Ucrania, para Europa. Sí, tiene dos fuentes este problema, o mejor dicho, este problemón. El primero es el hecho de que Ucrania es indudablemente el granero de Europa, Sí. produce cereales de todo tipo y sobre todo insumos muy importantes para el campo aquí en España. Los piensos, por ejemplo, que es el alimento balanceado, no te olvides que aquí la ganadería extensiva es muy importante. También eso te genera leche y, por supuesto, el otro punto muy débil es el aumento del petróleo que genera En el también transporte. un aumento del gas, claro, en el transporte y yo te diría en prácticamente toda la cadena. Toda la cadena. Es increíble lo mal que se ha gestionado este asunto, por lo menos aquí en España. Por ejemplo, Draghi, el primer ministro italiano, de entrada nomás atajó esto con un subsidio al precio de los combustibles. Pero para que te des una idea, Maxi, nosotros tuvimos hará 6 días, el kilowatt hora estaba en 1.000 euros en la hora pico. 1.000 euros. Claro. Es una locura. Entonces, los camioneros ahora imagínate que para llenar el depósito de carburante de un coche común, de una familia tipo, gastás el equivalente a 35.000 pesos argentinos. ¿Ok? Está claro la suma, 35.000 pesos. Un tanque de nafta. Un tanque de nafta, de un auto, de un turismo, de 4 Sí. puertas, etc. Calculá lo que se necesita llenar el combustible de un camión. Entonces, Sí, sí, sí. Italia, Francia, Suecia, Alemania le están ofreciendo a los camioneros 25, 35 céntimos de euros por litro, y acá España les está ofreciendo 5. Entonces, con eso no funciona ningún nivel de actividad económica. Claro. Fíjate, tenemos la flota pesquera en toda la zona de Galicia y Asturias totalmente parada. Ayer casualmente fueron los camiones de residuos a sacar de las cámaras toda la pesca de los últimos días porque se pudrió y eso hay que tirarlo a la basura. Los tamberos están tirando leche en los sumideros. O sea, me parecen imágenes orwellianas. Terrible. Orwellianas, pero además, ¿sabés qué ocurre, Maxi? Que me hace acordar mucho a la Argentina, es decir, son cosas que uno ha visto. Te hago una última Uno ha visto. respecto al nivel de actividad, ¿no? Porque claramente el mundo venía ya con un nivel de inflación elevado, lo que hablamos siempre, digamos, la emisión y la expansión fiscal de la pandemia, y estaba a punto de recoger el barrilete, ¿no? De alguna manera la Así Reserva es. Federal ya empezó con la suba de la tasa de interés, pero claro, esas recetas macro no aplican cuando tenés un shock de oferta como tenés ahora, que se te Así es. aceleran los precios, eso hace caer todavía más el poder adquisitivo de los salarios, enfría el consumo, vas a un proceso recesivo y obviamente subir la tasa de interés, que es para enfriar el consumo en el corto y la inversión en o el sector inmobiliario en el mediano y el largo, no es muy efectivo. Esto es como si hubiera un impuesto extraordinario sobre el consumo de todos, digamos, ¿no? Sobre el consumo de la familia. Entonces, Absolutamente. vos decís, Porque... bueno, algunos gobiernos están bajando impuestos para tratar de darle más ingreso disponible a la gente. a la familia, sí. Claro, a las familias. Pero bueno, claro, vos ves la única salida en este contexto, o bajar impuestos o dar un subsidio directo a algunos sectores para compensar el shock. Absolutamente.
Absolutamente, totalmente. O bajás los impuestos, que es lo que le están reclamando, por ejemplo, Sánchez, el primer ministro ahora español, está dando explicaciones al Parlamento sobre una serie de cuestiones. Y todos los grupos parlamentarios, incluidos los de izquierda y también los de derecha, están todos reclamando una reducción de impuestos, porque, a ver, te lo pongo en estos términos, no hay ecuación de producción rentable con estos niveles de precios. Imagínate que para el español empezar a tener tasa de inflación del 15, del 20% anual, no sabe cómo manejarse. No, claro, no claro. sabe cómo manejarse. Y aparte, es un shock inflacionario que, insisto, que la macro tradicional de subir la tasa de interés para ver si enfrías un poco los agregados y desacelerar no funciona en este caso, porque la luz y el gas van a seguir aumentando en términos de la restricción de oferta que tenés por la guerra en Ucrania. Absolutamente. Y a eso, el otro punto que le tienes que agregar es, aparte de lo que es la suba en el precio de la energía y demás, es que todos los productos de la canasta familiar, todos, sin excepción, lo único que no está subiendo es la ropa. Pero, por ejemplo, hasta, fíjate, el caso del níquel, que venía una parte importante de la zona de Ucrania. El níquel es un componente esencial para los coches eléctricos. Con esto quedó toda la ecuación del coche eléctrico, del coche híbrido, totalmente, como decimos acá, y perdón por la expresión, desculada, porque ahora no se consiguen coches eléctricos. Y además el coche eléctrico tiene como insumo el níquel y por lo tanto la tarifa de tener un coche eléctrico ahora ha subido una barbaridad. Entonces todo el mundo ahora está comprando autos usados gasoleros. El gasoil, la verdad que te saca de todos los problemas. Yo me acuerdo en el Rodrigazo del 75 lo que costaba un coche gasolero. Diego, muy interesante, muy interesante escucharte. Muchas gracias. La verdad que contás ahí un panorama que yo venía leyendo, pero vos lo has explicado de manera fantástica. Te agradezco mucho. No, por favor, Maxi, a tus órdenes, y te doy el anticipo de que esto va a tender a acelerarse con crecientes complicaciones, porque como vos bien planteás, la actitud del Banco Central Europeo no está siendo la adecuada en estas circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque no la conocen. Esta inflación, o sea, esta inflación que es recesión con inflación, es un tema que, la verdad, los muchachos no lo estudiaron bien en la universidad. Sí, también son aguas desconocidas, ¿no? Porque todo lo que sucede después de lo que ocurrió, la mega expansión de la pandemia, y ahora justo en este momento que estabas en el momento del reordenamiento, el shock de Ucrania. La verdad que es complejo el escenario para todos, ¿no? Así es. Diego, gracias, muy amable, muy amable. Un abrazo, gracias a vos. Ahí estaba el economista Diego Esteves desde Madrid. Es más, esto plantea, porque algunos van a decir, pero fíjate lo que están haciendo ahí, ¿viste? Están pensando a ver si bajan impuestos o si dan subsidio directo a la gente, porque si no, se te cae el consumo. Bueno, por supuesto que ante un shock así, en el caso de la Argentina, sería lo deseable. Lo que pasa es que ¿con qué lo vas a hacer? Si no tenés financiamiento, no tenés credibilidad, todo lo que emitís se va al dólar y a la inflación. Entonces estás atado de manos, estás ante un nuevo shock externo, adicional a lo que pasa con la macro argentino, y no tenés los instrumentos típicos. Obviamente se te adelantó como se te adelantaron los precios de los alimentos. Se te van a adelantar los precios de la energía, porque algo vas a tener que pasar, estás tratando de recortar subsidios. Bueno, lo lógico sería tratar de compensar en este momento, pero no tenés instrumento. Es decir, el Estado, ¿cuál es el instrumento? ¿Emitir? Si nadie quiere los pesos. Emitís los pesos y dan vuelta por la economía en 2 segundos y tenés la disparada de la brecha cambiaria y la inflación acelerándose y te come toda la emisión que vos hiciste. Entonces, es muy complejo el escenario. Obviamente los países que tienen otro resto, que tienen el Banco Central Europeo y demás, usan todos los instrumentos. Para ellos también es difícil. Para la Argentina es nuevamente un shock en un contexto muy, muy complejo, donde así como Estados Unidos estaba tratando de reordenar la expansión fiscal y monetaria de ahora en más, y ha empezado a hacerlo en un momento donde la economía por sí sola se empieza a enfriar, y esa debería ser también la forma en que se enfríen los precios, pero no se enfrían los precios porque viene el shock de oferta de los precios de la energía y el alimento. La Argentina iba en camino a
tratar de ordenar mínimamente la economía, las variables macro, para no tener un shock cambiario e inflacionario adicional, es decir, para que no se vaya todo a cualquier lado. En medio de todo eso ocurre lo que está ocurriendo con los precios de los alimentos y la energía en el mundo, y la verdad que el gobierno está en una encrucijada, está en una situación muy difícil. Ahora, si a eso le suma la interna del oficialismo, ya el escenario es dantesco. Digamos, ¿qué están discutiendo? ¿Qué es lo que están discutiendo en el oficialismo? Si después de 2 años no se pusieron de acuerdo y cuando cierran el acuerdo con el FMI dicen no, este no era lo que habíamos discutido. 2 años tuvieron. Pónganse de acuerdo rápido porque si no la hora es difícil.